¿Qué tal, amigos de Sigo el Tri? Pues sí, por fin se le hizo a Jaime Lozano y ojalá se nos haga a todos los mexicanos. Julián Quiñones oficialmente ya es integrante de la selección mexicana. El nacido en Colombia y quien obtuvo su naturalización y el permiso de FIFA para jugar con México hace muy poco tiempo, fue la gran novedad de Jaime Lozano en la lista de 26 jugadores que enfrentarán a Honduras en partidos a ida y vuelta en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Que Con Julián son ya 11 los naturalizados que son convocados al Tri en el siglo XXI, no digamos todavía en el cuarto de siglo, desde Gabriel Caballero hace 21 años. Y con esta cifra se supera los 10 que llegaron al combinado nacional en el siglo XX. ¿Qué tan alto está el listón para Julián Quiñones? Pues eso lo podemos saber repasando a los 10 de la época moderna, claro, sin dejar de recordar a los de antaño, como al español Lorenzo Camarena, la yegua, quien fue el primero que jugó con el Tri en 1934, o al peruano Julio Lórez, quien debutó con gol en 1935. ¿Y qué tal el cubano Pedro Arnauda, quien hizo 3 goles el día de su debut en 1953? En 2002, Javier Aguirre rompió con más de 4 décadas sin llamar a naturalizados. Abrió la caja de Pandora al convocar a Gabriel Caballero, quien debutó contra Albania el 13 de marzo y colaboró con una asistencia. El argumento principal del Vasco fue que Jesús Cabrito Arellano estaba suspendido para los 2 primeros partidos de la Copa del Mundo Corea del Sur-Japón 2002. A final de cuentas, el castigo quedó solamente en un juego, pero aún así, quien lo suplió fue Gabriel Caballero. Él jugó 5 partidos amistosos y 3 partidos de mundial, aunque solamente en el inaugural contra Croacia fue titular. No volvió a tener asistencias ni a marcar goles. Antonio Naelson Ciña fue el primer brasileño naturalizado que jugó con la selección mexicana. Ricardo Lavolpe lo llamó sorpresivamente para muchos para ser refuerzo del tri olímpico que compitió en Atenas 2004 y lo debutó con la selección mayor el 8 de septiembre de ese año en partido de eliminatoria mundialista contra Trinidad y Tobago, ni más ni menos que en Puerto España. Ciña destacó no solamente con la golpe, con él hizo 5 goles y tuvo 5 asistencias en 36 partidos. Gran actuación, pero además se mantuvo en el tri con Hugo Sánchez, Chucho Ramírez, con quien además marcó también un gol, Sven Goran Eriksson, Chepo de la Torre e incluso Miguel Herrera, quien lo utilizó en el repechaje contra Nueva Zelanda para llegar a Brasil 2014, aunque esos 2 últimos fueron sus últimos duelos con México. Ricardo Lavolpe llamó a un compatriota suyo un año después, Guillermo Franco, quien debutó además con un gol y 2 asistencias contra Guatemala en partido de eliminatoria mundialista en 2005. El Guille jugó 10 partidos con la Volpe, solamente hizo un gol y una asistencia en el resto de sus cotejos, pero sí fue mundialista en Alemania 2006. Solamente tuvo un partido con Hugo Sánchez y uno con Sven Goran Eriksson, pero con Javier Aguirre tuvo sin duda su mejor etapa. 5 goles y una asistencia en 13 juegos con el Vasco, lo que le valió asistir a su segunda Copa del Mundo en Sudáfrica.
Sven Goran Eriksson superó a Aguirre y a La Volpe al llamar a tres jugadores naturalizados. El primero fue el volante nacido en Brasil, Leandro Augusto Oldoni, quien fue titular en el debut del sueco, partido de eliminatoria mundialista el 20 de agosto de 2008 contra Honduras, 2 días después de que había cumplido 31 años. Eriksson tardó en volver a llamarlo. Lo hizo hasta enero de 2009, pero de ahí Leandro fue titular indiscutible. Anotó un gol contra Bolivia en tiro libre, pero curiosamente ese fue el único partido que no terminó. El nacido en Brasil no volvió al Tri después de la salida de Sven-Goran Eriksson. El segundo naturalizado del sueco fue Matías Buoso. Él debutó el 6 de septiembre de 2008 contra Jamaica. Solamente tuvo 11 minutos en el campo de juego, pero su partido más memorable que recuerda a todo México fue contra Canadá, ya que hizo un gol, muy valioso gol que mantuvo con vida al Tri rumbo a la Copa del Mundo. Javier Aguirre solamente lo observó en un partido contra Islandia a pocos meses de que se celebrara el Mundial de Sudáfrica, pero no, ya no lo llevó a la Copa del Mundo. Aunque Buoso sí regresó al Tri en 2015 con Miguel Herrera. Su despedida fue en la Copa América, en donde le marcó doblete a Chile. Pocos lo recuerdan, el volante Lucas Ayala fue uno de los sorpresivos llamados de Sven Goran Eriksson a la selección mexicana. El estratega sueco lo debutó precisamente para jugar contra Suecia en enero de 2009. Con 30 años de edad, Ayala saltó al campo siendo parte del once titular, junto con Leandro Augusto y Matías Buoso. Fue un histórico partido en el cual también jugó Ciña. Sí, Eriksson usó cuatro naturalizados. Ciña justamente relevó a Lucas Ayala en el minuto 59 y el argentino nunca más volvió a defender la casaca del Tri. Un habilidoso argentino que se naturalizó para jugar con México fue Damián Álvarez, aunque lo hizo creo que muy tarde. Debutó con el Tri del Chepo de la Torre en febrero de 2012, a los 32 años de edad, en partido contra Colombia. La chilindrina llevaba ya casi 10 años en México, porque llegó desde 2003 para jugar con Morelia. Imagínense, tal vez de haber obtenido la naturalización antes, hubiera marcado época con esa habilidad que tenía, sin duda. Pero con el Tri solamente jugó un partido más, contra Costa de Marfil en 2013. Solamente sumó 50 minutos con la casaca verde. Otro argentino naturalizado que fue convocado por José Manuel de la Torre al Tri y también a una edad ya muy avanzada fue Cristian El Chaco Jiménez. Él debutó en agosto de 2013 con 32 años de edad en un partido contra Costa de Marfil. Y Chepo solamente lo utilizó una vez más contra Honduras en el aztecaso que le costó el puesto. Siguió en esa convocatoria y con Luis Fernando Tena jugó frente a Estados Unidos. Y Víctor Manuel Bucetich lo usó en los dos partidos que dirigió. Pero después no volvió más a la selección mexicana. Su último partido fue aquella derrota en Costa Rica que casi le cuesta el Mundial a México. Tuvieron que pasar casi 8 años, dos ciclos mundialistas, para que volviera otro jugador naturalizado a la selección mexicana.
Gerardo Martino convocó al delantero Rogelio Funes Mori y lo debutó en amistoso contra Nigeria el 3 de julio de 2021. Fue titular y solamente 4 minutos le bastaron para anotar. El mellizo se mantuvo con México a pesar de polémicas, de lesiones, de bajas de juego y llegó a la Copa del Mundo de Qatar, en donde solamente jugó, sí, lo recuerdan bien, un partido, el último contra Arabia Saudita, y solamente 4 minutos en el terreno de juego. Bueno, entre el 86 más todo el agregado. Y el naturalizado más joven en la historia de la selección mexicana se llama Santiago Jiménez. Sí, a lo mejor no lo sabían, pero Santi nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de abril de 2001 y su padre, el Chaco, llegó a México para jugar con Veracruz en 2004, cuando él ya tenía 3 años de edad. Así que tuvo que hacer el proceso de naturalización para jugar con las selecciones menores de México y posteriormente dar el salto al Tri Mayor. Santiago es actualmente el mejor mexicano que milita en Europa, pero con el Tri no ha podido replicar ese poder goleador, ese olfato. Recordamos que debutó con Gerardo Martino el 27 de octubre de 2021 contra Ecuador y tuvo una asistencia de gol. Él acumula 4 votaciones, pero también 2 penales fallados en 22 partidos con el Tri. Y ahora se espera que forme dupla con Julián Quiñones en el ataque, o sea, parte de ese tándem ofensivo. Aquí lo más importante es, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta que jueguen naturalizados con la selección mexicana? La ley es muy clara. Hayan nacido o no en México, son mexicanos. Y ojalá que Quiñones emule lo que hizo Randy Arozarena con la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial. Sí, todos sabemos, todos recordamos a Randy Arozarena, porque además esa entrega que mostró es lo mínimo que se espera de alguien que deja atrás a su país, a su nacionalidad, para representar al que sí, sí es el país de sus amores. Y esperemos ver eso contra Honduras de parte de Julián Quiñones. Imagínense que festejara a los Randy. Pero déjanos tu opinión. Sigue nuestras redes sociales en Aquí está el Tri y recuerda, porque a nosotros nadie nos lo cuenta. En el partido contra Honduras estaremos en el Estadio Azteca. Por la tele no.